Friedrich Engels lleva muerto 130 años. Pero conseguimos a Nicolás Lantos, que es bastante parecido. De hecho, ya que estamos, Engels problematizó la relación entre el Estado, la familia y la propiedad privada en el momento del capitalismo de la Belle Époque, casi, ese capitalismo industrial clásico. Pero en los últimos años se abre un nuevo debate. ¿Cuáles son las lógicas de las relaciones entre nuestro entramado social y las condiciones materiales del capitalismo tardío? En un mundo en constante revolución y descomposición, pareciera que nada del tejido social pudiera permanecer sólido, sino que todo se desvanece en el aire una vez más. Así que el día de hoy, en A Dos Bolches, vamos a reflexionar junto a Nicolás Lantos, que es a quien pudimos conseguir para suplir la ausencia de Engels, sobre algunas cuestiones vinculadas al capitalismo tardío, Milei, y por supuesto, cómo las nuevas condiciones materiales mantienen una relación dinámica con la destrucción de todo el mundo que conocemos. Así que hoy, en compañía del señor Juan Felipe Salguero, les damos la bienvenida a Dos Bolches, un ciclo que tal vez formó parte de Café Millennial, quizás Café Millennial vuelva o tal vez nunca. Está sepultado por ahora, al igual que la esperanza en que el capitalismo pueda traer el bienestar social a todo nuestro mundo. ¿Cómo andás, Nico? Bien, muy bien, contento de estar aquí, de charlar con ustedes, a quienes ya he leído, escuchado y vengo siguiendo, y que de alguna manera, por un lado, los considero eh, compañeros, camaradas en una búsqueda colectiva que hay ahora, de que a dónde carajo estamos yendo y cómo carajo cambiamos la dirección, porque no está bueno hacia dónde estamos yendo. Y hay pocos lugares donde se esté pensando en esos términos. Y eso lo he encontrado en el laburo que hacen. Y el formato también me ha inspirado y por eso también un poco hago ahora mis pensamientos en forma de podcast. Con lo cual venir acá me pone muy contento. Para los que no estén al tanto, Nicolás Lantos es periodista, hace un trabajo ya hace varios años en el Destape y en otros espacios, pero además en el último tiempo ha comenzado a desarrollar un podcast que recomiendo mucho, cuyo título es Estado de Malestar y que trabaja muchas de las problemáticas que en algún momento también analizamos en Café Millennial y que nos atraviesan a todos, pero de una forma muy buena. Tengo que decir que debe ser de lo mejor en videoensayos del país. Así que en este momento, yo que soy un desastre para hacer esas cosas, estoy frente a dos grandes videoensayistas. Mirá lo que estoy Tal vez el mejor y el reconociendo. segundo, ¿no? O Posiblemente. viceversa. Mm. Pero es el primer y el segundo. No voy a decir el orden, pero los recomiendo. Solo tiene 2 capítulos por ahora. Estás trabajando en el tercero. Así Venías es. comentando. Así que les recomiendo a todos que vean Estado de Malestar, que está subido en el Destape, pero que tiene sobre todo a Nico como su gran mente maestra detrás. Sí, hay un equipo muy lindo laburando, compacto, así un poco de guerrilla, que es lo lindo de este formato, ¿no? Poder salir de la cosa más institucional, pero con la ventaja de tener atrás al Destape, a quien le agradezco que me dé la posibilidad, porque no hay muchos lugares que se jueguen para publicar este tipo de contenido, que como vos decías en la presentación, y yo insisto, va con rascar un poco por abajo de la superficie. Y va también con imprimirle un poco de urgencia a ese rascado de abajo de la superficie. El primer capítulo arranca con una definición que dio Guillermo O'Donnell antes del 2001, hace un cuarto de siglo, pero que cae como anillo al dedo. Es Él increíble. habla de la democracia como una casa con termitas que se está viniendo abajo, pero vos no te das cuenta hasta que no es demasiado tarde. Pero hay una cuestión que dice que me parece extraordinaria, que es eh, quienes creen que esto puede permanecer así, ya sea porque se benefician de la situación o porque tienen miedo de que empeore, están cometiendo una estupidez digna de María Antonieta, lo cual habla de un peligro letal o fatal, porque no hay equilibrio para esto que estamos viviendo. Estamos en una situación donde las distintas crisis concéntricas que estamos viviendo, desde la climática, económica, social, política, humana, tecnológica, todas las que se les ocurran, les digo concéntricas porque a medida que uno empieza a escarbar, se va dando cuenta que todo gira en torno a una cuestión. Spoiler, hay mucha guita junta en un solo lugar. Después volvemos a eso. Eh, pero que es una situación que o va a empeorar
o hacemos algo para que mejore. Y para que mejore, lo que hay que hacer es cambiar todo, porque no alcanza con mover una pieza o no. Yo creo que, a ver, los que piensan fenómenos, para traerlo a la actualidad, los que piensan fenómenos como el Frente de Todos o como la presidencia de Biden, como fracasos por cuestiones puntuales. No, lo que pasó fue que no fueron a fondo con Vicentín, no, lo que pasó es que se peleaba mucho. Todo eso ayudó, obviamente, ¿no? Empeoró todo. Pero en realidad lo que sucede es que hoy la democracia no tiene la potencia para llevar a cabo las tareas que nosotros esperamos que haga. Entonces, o le volvemos a brindar esa potencia, y eso es plata, y hay un solo lugar de donde sacar tamaña cantidad de plata, o vamos a seguir retrocediendo permanentemente, teniendo triunfos que impliquen, bueno, guardar el 0-0 por un partido, pero el próximo partido empezás de nuevo. Digo, una guerra de trincheras y de retroceso constante que tarde o temprano nos va a terminar pasando por arriba. La única forma de salir de esto es pegando una patada en el tablero, y eso es algo que mucha gente creo que está empezando a intuir, pero que hay todo un sistema que está haciendo fuerza para que esa intuición no se vuelva pensamiento y no se vuelva, por lo tanto, acción. Eh, y para redondear, yo soy un poco larguero, No, por favor. el podcast este es, por un lado, una conclusión de casi una década de investigación y de pensar y de darle vueltas a un tema, porque yo viajé a cubrir las elecciones de Estados Unidos del 2016 y ahí empecé a percibir que había algo que no se estaba registrando en los radares. Gran momento para. Muy buen momento. Y llevo desde entonces preguntándome qué es ese algo. eh, y, y esto es un poco la respuesta a esa pregunta, después de leer, de investigar, de mirar, de hablar y demás, pero a la vez necesariamente tiene que ser también una propuesta de cómo seguir, que creo que es un poco lo que está faltando. Vivimos en una época que invita al bajón, ¿no? Todos leemos a Mark Fisher, a Byung-Chul Han y después nos quedamos llorando. Y todos esos libros que diagnostican, algunos muy bien, otros más o menos, uno estará más de acuerdo con uno, con otro, pero que diagnostican lo que está pasando ahora, se terminan quedando ahí. Y uno termina de leerlo y dice, che, esto es una mierda, ¿y ahora qué hacemos? Ah, no sé, flaco. Anda a buscar en la estantería de autoayuda, porque en la estantería de política no tenemos esa respuesta. O quienes sí intentan una respuesta, tipo Varoufakis, terminan describiéndote una utopía que él lo hace más como un ejercicio intelectual que para buscar una salida de esto. Y yo veo este laburo como un laburo político de, che, empecemos a pensar distinto, a cambiar el eje de la discusión, a buscarle otras maneras de entrarle al asunto, porque si seguimos dando vueltas como un trompo en círculos, no sé si ahora en 10 años, en 20 o en 30, pero esto poco que todavía nos queda no lo vamos a tener más. Además, creo que este va a ser un tema que permanentemente vamos a estar ir y volviendo a lo largo de todo el programa, pero vos usás un término, si no me confundo, es de democratización o posdemocracia en ese tipo de descripciones de que empezamos a ver una democracia enclenque, media raquítica. Entonces, creo que es sobre lo que comentabas de este laburo, creo que es muy importante también para invitar a muchas más personas al debate, pero presentándolo de otra forma, porque si algo ha logrado muy bien, creo que son estas nuevas derechas, es partir de un diagnóstico que pareciera que nadie estaba viendo, de que esta democracia no estaba logrando proveer a las personas de aquellas promesas que les daba, o por lo menos eh, en un principio ofrecía como participación democrática. Pero a mí lo que más me llama la atención, y te quería preguntar sobre ese tema, es que pareciera por momentos que lo único que nos quedan a las izquierdas, y digo las izquierdas como todo aquello que está a la izquierda de esta gente, eh, o por lo menos del set, no importa. Ya es una pregunta, un abordaje demasiado complicado como para hacerlo en tan poco tiempo. Pero siento que a veces lo único que nos queda defender es, por un lado, un estado raquítico y por el otro, una especie de fetichización de las elecciones. Porque es como, bueno, es importante participar y cada vez la oferta electoral es más chota.
A veces se terminan votando porque decimos, bueno, hay personas que están un poco más, son un poco más visibles o nos caen un poco más simpáticas, pero la realidad es que no hay ningún proyecto a fin de cuentas, ¿no? Es que lo que sucede es que hoy la gente se despierta, sale a la calle y ve que el mundo es una mierda. Y después prende la tele y hay dos políticos. Uno que le dice hay que defender lo que tenemos. Y otro que dice el mundo es una mierda. Por A, B y C. Y da tres razones que no tienen nada que ver con que por qué el mundo es una mierda. Pero son razones que son más o menos sencillas y vos crees que si las combatís podés estar mejor. Los inmigrantes, los putos, los pobres, ponele el que quieras. Ellos. Ellos, el virus, el parásito mental, ahora los ambientalistas, lo que sea. Hay alguien que es malo y por culpa de ese el mundo es una mierda. Y entonces vamos contra ese. Entonces hay mucha gente que efectivamente se siente más convocada por un discurso que al menos reconoce la mierda en la que está viviendo, que por un discurso que termina siendo un discurso muy conservador en el sentido más literal de la palabra, de conservar un statu quo que no satisface a absolutamente nadie, ni a los que están abajo, porque ya no tienen ni Estado, ni democracia, ni cosas mucho más importantes. Digo, no tienen, se viven vidas indignas hoy en día. Si vos tenés que estar laburando 12, 13, 14 horas para vivir, como si fuera 1870, si vos arrancás todos los meses endeudado y lo único que haces es pagar el derecho de seguir teniendo un techo y de seguir yendo todos los días al laburo para pagarle al colectivero o al subte. Digo, todo eso termina quitándole a la gente cosas mucho más profundas que solamente ir a votar cada 2 años o incluso cosas tan importantes como tener una buena educación, una salud y demás. Se dan transformaciones, yo creo, a nivel antropológico. Eh, y me perdí un poco, pero a lo que iba es, em, decididamente, hay que pensar que esta democracia que tenemos ahora no sirve, pero que la solución de entonces saquémonos de encima la democracia tampoco. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pensar una democracia que sí funcione, una democracia que sí sea democrática, que obviamente nos podemos inspirar un montón de las experiencias exitosas del pasado, como por ejemplo el estado de bienestar del 50 al 80, que es un poco la referencia que todos, cuando cerramos los ojos y vemos la postal de una vida feliz, nos proyectamos hacia eso y que hoy no puede existir porque cambiaron un montón de condiciones, y no solamente políticas y económicas, sino también tecnológicas, sino también antropológicas. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, darle forma a esa democracia, y ahí me acordé de dónde venía y retomé el hilo. En el presente, vos hoy tenés un discurso de derecha que quizás es más sensible al malestar generalizado que el discurso conservador de izquierda, o llamémoslo como quieras, de ese gran eh, conglomerado del que básicamente somos todos los que no queremos a los supermillonarios, ¿no? Sí. Eh, pero en el futuro también, los que te proyectan un futuro posible, aunque sea horrendo, es la derecha. Vos agarrás a un dirigente de izquierda importante, incluso a un intelectual y todo, y le preguntás, bueno, lo que decíamos hace unos minutos, bueno, ¿y entonces qué? Y hay un gran vacío ahí, hay un gran vacío en la proyección. Pero ayer lo escuchaba, ¿cómo se llama el economista este inglés? Gary Stevenson, no pelado, que hace videos también. Es un economista que toma desde la economía todo el tema de los supermillonarios, tax de rich y demás. Y decía un poco esto: esta situación como existe ahora no es sostenible. Entonces, hay dos caminos por delante. Uno es el que propone la ultraderecha, que por ahora es el más popular porque justamente del otro lado ahí no hay casi nada. Y del otro lado aparece tímidamente Tax the Rich, ¿no? Bueno, hay que mirar a la plata de los supermillonarios. Entonces es obvio que los supermillonarios van a bancar a la ultraderecha, porque no hacen más que pensar en sus propios intereses. Bueno, lo que hay que lograr es que nosotros empecemos de nuevo, en principio, a que existe algo que es un interés en común entre todos, que es lo que se perdió por el camino. Y luego de identificar ese interés común, empezar a laburar al respecto. La presión impositiva, podemos decir que es nuestro interés común.
Yo más que la presión impositiva, porque la presión impositiva no deja de ser nomenclatura neoliberal en algún punto, ¿no? Total, sí. Que iguala el impuesto que paga el tipo que compra fideos en la esquina con los impuestos que paga el perín. Creo que Que son no es... menos en proporción a su riqueza que los que paga el que compra los fideos en la esquina. pero- Que nunca está de más decirlo, porque el otro día veía a un forro ahí, cabeza de pija. Estoy enojado con eso. Pero tuvo un debate con el camarada Luca Bonfante, que le mandamos un saludo. Pero había un conocido periodista, un conocido vocero del gobierno que habla así, y que le decía a Luca Bonfante, básicamente el ajuste sobre el Garrahan se podría pagar tranquilamente con lo que fue la reducción de bienes personales al decil más rico. No, entonces se soluciona con más impuestos. No, no, son los que corresponden. De hecho, es que Es muy paguen. poco. De hecho, hay gran parte de los problemas de nuestro país que se solucionan con que los multimillonarios paguen la misma proporción de su riqueza en impuestos que lo que paga el conjunto de la población. Mira, Ni siquiera más, la misma proporción. yo creo que debería ser bastante Debería más. ser más. Pero porque así fue cuando funcionaba, y esto es un hecho de la realidad, en términos capitalistas, el capitalismo nunca funcionó mejor que cuando los más ricos pagan el 95% de tasa superior. De tasa superior, además, claro, no es el 95% de todo, es hasta este tope, vos juntás todo lo que quieras, una vez que te pasaste de este tope, viene toda para acá. Y funcionaba, insisto. Están todos los números en todos lados. Cualquier Objetivamente discusión funcionaba. que se salga, te digan no funcionaba, es ideológica, porque no, los datos indican eso. Pero si uno agarra la lista Forbes de los millonarios con más de $1.000 millones declarados, siempre declarados, ¿no? Después, hay, creo que en la última creo que hay 6 argentinos. Me puedo estar equivocando, quizás en la nota última, quizás son 8, no importa. Yo había hecho la cuenta en su momento y la cuenta daba que si uno le cobrara un 2% anual de impuesto a la fortuna, digamos, sobre el total de la fortuna, no sobre los ingresos, porque esta gente no paga impuesto a los ingresos porque en general no tiene ingresos. Hay que contarle también a la gente que las acciones no pagan impuesto a las ganancias. Digo, hay un montón de cuestiones que la gente no sabe y que si se repitieran tanto como se repiten algunas pelotudeces, sería todo más honesto el debate. También un poco eso es lo que se agarra, ¿no? De pensar que el rico paga como uno paga, Sí. ¿no? Del Y- ciudadano a pie. Y si se le cobrara el 2% solamente a esas 6 personas, tenés el presupuesto de ciencia argentino de 2023, que es lo que está recortando este gobierno. Con el 2% de personas que tienen esa guita rindiendo mucho más que 2% anual, porque esa es la otra, no, pero si yo tengo 1.000.000 y me sacan el 2%, ya el año que viene tengo menos y así me van a sacar. No, gente, esa guita no está quieta, la ponen a rendir al 5, al 6, y en este país, con Toto Caputo en el Ministerio de Economía, muchas veces al 16 o al 20, ¿sí? Con lo cual sacarles el 2 no es nada. Pero eso habla de la disparidad, de la guita de esta gente. A mí hay un dato que tira Branko Milanovic, que es uno de los tipos que más investigó desigualdad y que me parece buenísimo, yo lo uso bastante. No sé si ya lo usé en el podcast y si no lo voy a usar en algún capítulo en el futuro. Si a vos te dieran $1 por segundo, cada segundo, vos tenés una cuenta, todos los segundos se deposita $1. No podés gastar. Si gastás, se corta. Entonces, vos. eh, ¿Sabés cuánto tardás en ser millonario, en juntar $1.000.000? Menos de 12 días. En 11 días y piquito ya tenés $1.000.000 en la cuenta. No está nada mal. ¿Vos sabés cuánto tardás en juntar $1.000 millones? Que es la base de la lista Forbes. 1012 días. O sea, 1000 unidades de 12 días. Son más de 30 años. Ok. Son más de 30 años. ¿Vos sabés cuánto tenés que estar recibiendo $1 por segundo para juntar la que tiene Elon Musk ahora? Ya me olvidé, pero, El Cretácico. pero te vas a los dinosaurios. Esa es la diferencia. Por eso también es súper interesante esta distinción, ¿no? De qué es la izquierda o quiénes son los que... Básicamente yo creo que desde distintos lugares, uno podrá ser comunista, otro anarquista, otro justicialista, otro demócrata cristiano, pero de distintos lugares
hay una lucha que lleva siglos y que se fue dando en distintos momentos, en distintos países, bajo distintas banderas y demás, que ha hecho que las personas vivan cada vez un poquito mejor. O que por lo menos ha intentado eso. Y que fue contra otro gran sector que ha intentado cada vez concentrar en pocas manos, que no siempre fueron las mismas manos, el capital. Esa es la distinción que hay que ver. Si quieren, les spoileo, por ejemplo, un poco del principio del tercer capítulo del podcast, que es el que va a salir ahora en agosto. Ustedes saben, como todo el mundo más o menos informado, que los 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador por la ejecución de los mártires de Chicago, que eran obreros anarquistas que estaban luchando por la jornada de 8 horas. Esto a ellos a fines de noviembre del 87 los ahorcan en una plaza pública. Menos de 2 años más tarde se celebra la Segunda Internacional, donde estaban afuera los anarquistas, justamente ese es el quiebre con respecto a la primera, pero aún así se decide tomar el 1 de mayo como un día de celebración, de conmemoración, pero también que sirva para unificar alrededor de todo el mundo las luchas obreras que había diseminadas en distintos lugares. Y de hecho, al año siguiente se celebra por primera vez en 1890, el 1 de mayo, el primer 1 de mayo, con manifestaciones en Buenos Aires, en Copenhague, en Missouri, en Viena. Y por primera vez también, el 1 de mayo de 1890, el primer 1 de mayo, en algunos bosques de cerca de San Petersburgo están registrados unos encuentros donde unos pocos obreros o campesinos se juntaban a discutir de política, a leer autores, incluyendo un tal Karl Marx. Tanto es así que hoy en día se conoce como mayovkas, como reuniones de mayo, a estos mitines informales, si se quieren. Pasamos un año, 1 de mayo de 1891. Ya no eran grupitos sueltos en los bosques, sino que cerca de San Petersburgo se juntan 100 obreros, hacen una señora protesta, los reprimen, los cagan matando y demás. 1 de mayo de 1892, protestas obreras en muchas ciudades de lo que era en ese momento el Imperio Ruso. Corregime si me equivoco. De esas protestas termina gestándose o alimentándose, no digo que no hubiera existido si no fuera por eso, pero el movimiento comunista ruso que terminó haciendo una revolución en 1917. Revolución que tenía entre sus banderas la jornada de 8 horas. De hecho, es uno de los primeros decretos de Lenin cuando asume. Y en el 1 de mayo de 1918, cuando por primera vez las manifestaciones, las fiestas del 1 de mayo, son legales en Rusia, después de casi 3 décadas de marchas ilegales, entre las pancartas había pancartas que reivindicaban a los mártires de Chicago. Eran una figura muy presente, incluso en la panfletería y demás. Se reconocía esa herencia. Hasta ahí es una linda historia de cómo dos ideologías distintas, el anarquismo y el comunismo, en 2 continentes a medio mundo de distancia, juegan entre sí una misma lucha. Pero todavía tiene una vuelta de tuerca más esto. Hace unos meses, haciendo esta investigación, llegó un estudio de un par de noruegos que sacan esta conclusión, básicamente, estudiando a Noruega. Noruega tenía una particularidad en Europa. Fue neutral en la Primera Guerra, con lo cual es un factor que se limpia de todo lo que pasaba al mismo tiempo en ese momento. Y para 1920 todavía no había avanzado su estructura económica hacia una estructura industrial, con lo cual no recibió directamente las modificaciones y las novedades del Fordismo, que es otro factor que en esa época cambió mucho la fuerza de trabajo y la organización del trabajo. Bueno, Noruega fue uno de los primeros países en establecer la jornada de 8 horas en la Europa capitalista occidental. Y preguntándose por qué, estos dos autores se dan cuenta que hay una correlación directa entre aquellos países de Europa que tenían representación en el Comintern, en la Tercera Internacional, usando eso como proxy de una amenaza de una revolución comunista próxima, con aquellos que dieron más rápidamente sesiones a los movimientos trabajadores en esos países. Con lo cual, en una carambola, de los mártires de Chicago a la Revolución Rusa del 17, a la reducción de la jornada horaria para millones de trabajadores en todo Occidente, termina configurándose claramente una sola lucha. Y esta es una lección que a los trabajadores les cuesta mucho entender, pero que el capital entendió perfectamente. Y creo que ahí hay que poner el ojo. Ellos saben muy bien
¿cuál es la batalla que se está dando? Está la famosa frase de Warren Buffett: la guerra de clases siguió, solo que la seguimos luchando nosotros y vamos ganando, dijo en 2006, y después en 2011 en otra entrevista dijo, ya la ganamos. ¿Qué pasó entre 2006 y 2011? La crisis de 2008, una crisis sistémica del capitalismo que en vez de producir que el péndulo empiece a volver hacia che, nos fuimos un poco al carajo con la especulación, con las finanzas y todo eso, volvamos a algo más razonable, lo que dijeron fue, no, redoblemos. Y acá estamos. El salvataje del Estado estadounidense básicamente sancionó que pueden hacer esto. Pero claro, no solamente no sancionó a los bancos o los rescató mientras la gente perdía sus casas, sino que los que eran ejecutivos de esos bancos que hicieron que todo el mundo chocara, recibían bonos millonarios con guita del salvataje. Se rompe ahí, obviamente, una cuestión entre la sociedad y la élite. Pero claro, como esa ruptura no significó para la élite ningún peligro, ¿qué dijeron ellos? Aceleremos. O sea, por un lado se corrobora que hay un conflicto, pero por otro lado ellos corroboran que hay un conflicto, pero que no hay una reacción contra ese conflicto. Entonces, ¿qué haces? Y aprovechás y pisas a fondo. Y aquí estamos ahora. Tengo muchas cosas para desandar. Justo hoy estaba hablando de una cuestión que era esta noción de la decadencia argentina. Estaba un libro de Pablo Gershunov y Pablo Fagelman, que es ¿Por qué Argentina no fue a Australia? Y uno de los puntos interesantes... Menos mal igual, ¿eh? Menos- Me muero de aburrimiento. Imagínate estar en el baño de tu casa y de repente te ve patea un la puerta canguro. un canguro y te caga a trompada. Menos mal que no fuimos a Imagínate que tu Australia. ídolo nacional es el cazador de cocodrilos y no Maradona, ¿no? Me mato. Todo bien con los australianos, ¿eh? Pero no. Y al comparar Argentina con Australia, uno de los puntos que se toma es la democratización de base de la sociedad, que tiene que ver con dos grandes factores, y uno de ellos es la propiedad de la tierra. Y el otro es el hecho de que el proteccionismo australiano, respecto a su industria minera, por ejemplo, era redistribucionista. Entonces, vos tenías una configuración que era, de un lado, una propiedad de la tierra más equitativa, que favoreció una sociedad más democrática, que tuvo una ley de salario mínimo 60 años antes que Argentina, 60 años si no me equivoco, y del otro lado un país que se configuró a partir de una distribución totalmente desigual de la riqueza y que por lo tanto tuvo una democracia más débil y el interés agroexportador marcando que la política económica, incluso el boom exportador, se orientaba a favorecer la concentración de la riqueza, porque el alto precio de los alimentos a nivel internacional que beneficiaba a los exportadores era el mismo que mantenía el precio de los alimentos caros a nivel local. ¿Me estás Entonces, hablando del diario de hoy? y esto lo quería citar justamente para el día de hoy, porque justamente lo que vemos, y para mí es central, es un proceso histórico en el cual países más democráticos, y no hablo únicamente de democracia en el sentido, de nuevo, nominal, no procedimental, sino países en los cuales hay una participación efectiva de las masas y de los trabajadores en la política, son países que terminan teniendo distribuciones más equitativas del ingreso y a su vez países con distribuciones más equitativas del ingreso tienen democracias más sólidas. Sí, ahí está, que fue primero, el huevo o la gallina. Yo tiendo a creer que cuando tenés algo que defender, es lógico que te involucres más en defenderlo. Y no es algo que haya inventado yo. Cuando Tocqueville escribe La democracia en América, él se pregunta, ¿por qué los yanquis pueden tener esto que los europeos no tenemos? En ese momento los europeos los gobernaban reyes todavía. Y una de las cuestiones Y que algunos decía- todavía hoy, y perdón. algunos todavía hoy. Y una de las cuestiones que decía es, claro, acá como no escasea la tierra, cada persona, por más pobre que sea, tiene su parcela. Estamos hablando de chicos de hace, si no me vengan a decir, no, ahora hay muchos pobres en Estados Unidos que no tienen. Ya lo sé. Alexis de Tocqueville, 1700. Cada pobre, por más pobre que sea, tiene su parcela. Al tener propiedad privada, tiene más motivos, incentivos para estar a favor de la propiedad privada, lo cual tiene toda la lógica del mundo. Y el Tocqueville mismo lo dice, con la política pasa lo mismo, al tener ciertos derechos políticos, eso hace que te intereses más en conservarlos y en hacerlos crecer. Y por eso
Yo ahí agregaría un factor más, aunque sin duda la distribución de la tierra es uno de los pecados originales de la Argentina. Y uno, si tiene que hacer una comparación honesta con Australia, no leí el libro, tiene que decir que Australia tiene 15 veces más recursos minerales que la Argentina. O sea, no es comparable, más allá que Argentina es un país muy dotado en términos minerales, Australia es la bóveda, es realmente es otro, juega en otra liga. La guardan 2 canguros ahí Sí. adentro. El otro día veía un mapa que comparaba la población de canguros y humana en distintas provincias de Australia. No me preguntes cómo llegaste ahí. Doom scrolling. Eso porque todavía no descubriste la guerra canguro La uruguaya. guerra, Sí, no, ¿cómo? canguros no, con los otros, los... No, y también ellos tuvieron la guerra contra estos Los emúes. los emúes. Pero Son volviendo re peligrosos encima. Un poco serio, un poco serio. Bueno, volviendo a la cuestión, creo que sí, o creo, mi investigación, mi experiencia, la teoría que me armé en la cabeza, mi conclusión después de estar muchos años viendo esto, que la correlación más directa con la democracia o con la realidad democrática de un país es la fortaleza de su clase media. Justamente por esto. Cuando la gente tiene mucho para defender o tiene algo importante para defender, va a involucrarse mucho más en defenderlo. Y clase media a veces engaña porque nos hace pensar que son siempre la misma cantidad de gente del medio y no. Hablamos de países donde casi no había pobres, entonces la clase media era la clase trabajadora. Esa es otra discusión de a qué le decimos clase media y demás. Pero para mí la clase media es el trabajador al que el fruto de su trabajo le permite vivir con dignidad. Y los pobres son gente que trabaja, pero el fruto de su trabajo no le permite vivir con dignidad, lo cual te permite decir que la diferencia está en el sistema y no en cada individuo. Lo que está mal es el sistema que no le da a algunos lo suficiente para una vida digna y no en que alguien sea más vago, menos inteligente o lo que sea. Pero en los países donde hay una clase media robusta y numerosa, necesariamente hay mejor calidad institucional y más democracia en términos concretos, más allá de lo institucional, también mejores prestaciones, mejores servicios, mejor todo. ¿Por qué? Porque tenés toda la población involucrada para que eso sea así. Y eso va desde la pelotudez de en Suiza no tiran un papel a la calle, hasta que haya una conciencia en toda la sociedad de que lo justo es que los ricos estén pagando muchos impuestos, porque si estás en una sociedad con esas características, es porque los ricos están pagando muchos impuestos. Esa es la parte más importante. La cantidad de plata que requiere un Estado social, ya sea el Estado social de Europa de la posguerra, el Estado social de Estados Unidos, que no es el mismo, el de Roosevelt, ya sea el Estado social que intentó la Unión Soviética durante también la etapa de la posguerra, ya sea el Estado social que está intentando implementar ahora China, digo, el Estado social del peronismo en Argentina, todas las veces que hubo un intento de que la mayoría de la población acceda a una vida digna, eso se hizo yendo a buscar la plata a la punta de la pirámide, porque es el único lugar de donde uno puede sacar esa cantidad de plata. Es muy caro que todo el mundo tenga una vida digna, lo cual no significa que no sea necesario hacerlo. De hecho, es toda gente que necesita más esa plata que los que la están teniendo en la punta de la pirámide. Es lo justo, además de lo necesario. Pero me parece que eso, si hay que buscar por qué Argentina no es Australia, es porque hay un momento a mediados de la década del 70 donde se empiezan a implementar políticas neoliberales y se quiebra la trayectoria de la Argentina, que hasta ese momento, un poquito por abajo, pero venía pareja. Australia, Estados Unidos, Europa, venían todos subiendo con la misma pendiente, y la de Argentina se quiebra. ¿Cuándo? Cuando se empiezan a implementar políticas no neoliberales. leíste el libro y sin embargo ahí está la gran divergencia que muestran los autores. Ok, muy bien. No estamos para de pensar acuerdo esto en de los eso. 100 años de decadencia. Entonces, ¿por qué siguen apoyando a políticos neoliberales? ¿No? Porque eso es lo otro, que a veces hay un diagnóstico y después cuando uno va al cuarto oscuro en la Argentina, el antiperonismo termina tirando más. Ahí tengo una duda al respecto y pensando a partir de esta tesis medio de que, bueno, tal vez sí somos los conservadores. eh, algo que ha logrado la ultraderecha, creo que a lo largo de todo el mundo, es efectivamente a partir de este diagnóstico reconocer las angustias que tienen las personas, reconocer las angustias económicas, como bien dijiste, direccionándola en otro sentido, en lugar de ir a donde efectivamente hay que ir. ¿Cómo
se puede, porque es algo que veo mucho, muy presente por ahí. Yo no tanto, porque obviamente no voto, pero en muchas personas, imaginando una posible reversión de este escenario, pero que le es muy difícil no caer en planteamientos moralistas o condenatorios con aquellas personas que genuinamente tienen un problema y que deciden apoyar este tipo de situaciones. Básicamente los que dicen que todos los votantes de Milei son fachos. Efectivamente. Eh, Miren, hubo mucha gente, hubo casi diría una corriente mainstream en la Argentina durante una década y pico, que tenía entre sus eslóganes, si no sos de izquierda ni de derecha, entonces sos de derecha. Y la gente que no era ni izquierda ni de derecha se lo tomó muy en serio y fue a votar a la derecha. No veo de qué se sorprenden. No veo de qué se sorprenden. Si pensamos que el país está compuesto de un 56% de fachos, en principio le sugiero a la gente que no salga a la calle. ¿No? Creo que es un diagnóstico, para empezar, equivocado. Y como tal hay que descartarlo porque de un diagnóstico equivocado no puede salir nada bueno. Pero además me parece que es un diagnóstico que se agita muy ligeramente. Que la gente que dice eso no actúa en consecuencia. Por esto que decía, ¿no? Si pensáramos efectivamente que la mitad del país adhiere a cada una de las ideas de Milei, no solamente estaríamos equivocados, sino que tendríamos que estar armando las valijas. U otras cosas. U otras cosas. No dije que había dentro de las valijas. Eh, como Santiago Caputo. Eh, no, a ver. Hay gente que votó a Milei en el 23, votó a Alberto Fernández en el 19, a Macri en el 15 y a Cristina en el 11. Y esa persona es mucho más habitual de lo que ustedes creen. De lo que cualquiera de nosotros por intuición podría creer. De hecho, es estadísticamente muy probable. Hubo un experimento de escala 1-1 en Brasil. Cuando Lula, que medía más del 50% en todas las encuestas, no puede participar en una elección y luego termina ganando Bolsonaro con más del 50%. Eso significa que hubo gente que estaba dispuesta a votar a Lula y que si no estuvo Lula en la boleta, eligió la de Bolsonaro y no la de Haddad. Si no, nos explica el resultado de la elección brasileña. Es matemático. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría de la gente no piensa la política en los términos que los pensamos nosotros. La mayoría de la gente, me atrevería a decir, no piensa la política, punto. Y no lo digo desde un lugar gorila de... No, es gente que siente la política, que entiende muy bien cuál es su metro cuadrado y después toma decisiones en función de ese metro cuadrado, pero que no le preocupa si alguien es más de izquierda, más de derecha, si opinó de tal o cual cosa, no conoce las posiciones de los candidatos sobre cada uno de los temas sobre los que tiene que opinar cada candidato, ni mucho menos. A Milei mucha gente lo votó porque lo conocía de verlo en la tele y porque le gritaba a los políticos con los que la persona estaba enojada y prometía hacerlos mierda. Pero nunca se preocupó por interiorizarse en cuáles eran esas propuestas. Entonces, ahí es alguien a quien hay que ir y explicarle por qué lo que hizo va en contra de sus propios intereses y por qué en la próxima elección debería votar algo distinto. Para eso tenés que tener algo distinto para proponer, que es algo que la oposición en este momento todavía no pudo mostrar. Kicillof habló de nuevas canciones hace 2 años, todavía no escuchamos ni 5 acordes, digamos, ¿no? Está el próximo lanzamiento. Eh, pero no es una crítica a él, creo que es y no es una crítica al peronismo, algunos me dicen el peronismo, no, creo que es una crítica a, de nuevo, la izquierda o todos los que no queremos que los supermillonarios dominen el mundo de acá a 10 años o 15 o 20. No los desafíes. Lo que no queremos no significa que no creamos que pueda pasar. Sí. De hecho, yo estoy bastante convencido que puede pasar. Pero para pelear contra eso tenés que tener algo distinto para ofrecer y eso es una gran orfandad de nosotros. A nivel, si no global, por lo menos occidental. ¿No? Después está China, que es otra historia. Yo estaba pensando eso, no puedo no pensar. Vine a la mente, digo.
Qué lejos, pero tan lejos. Qué lindo sería tenerlo a Galperín en una granja. Qué lindo. Vos decís para que sería. ordene Sí, vaquitas, sí, para sí. que esté con los. Pía, pía, pía. Sí, yo que Sí, sí, sepa no sí. tiene ningún problema de consumo de drogas, así que no sé qué estará haciendo en la granja. Tal No, vez fue a no, no trae, comprar no trae. supremas para la noche. Tengo mis serias dudas si Galperín hace sus propias compras. Eso es cierto. Eh, No, China. China es un buen planteo que se pueden hacer cosas distintas. Ahí está la clave para mí. ¿Cuál es la frase que es, yo diría, el núcleo de la racionalidad neoliberal, del pensamiento neoliberal y lo que justifica todo lo que hacen? No hay alternativa. Esto es doloroso, pero es lo que hay que hacer. No hay otra receta para salir de este problema que no sea la que traemos nosotros. Y bueno, te toca a vos poner el culo. Mala suerte, podría haber sido yo. Mentira, nunca, son siempre los mismos. Para la jeringa me refiero, ¿no? No sean mal pensados. Eh, el problema de esa narrativa fue muy efectiva en 1990, 91, 92, 93, 94, 95, 2001, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13. Hoy en día solamente se puede sostener si todos fingimos demencia de que China no es el modelo más exitoso del mundo desde hace por lo menos un cuarto de siglo, haciendo todo lo contrario. Pero incluso si no te gusta China, Singapur es un país que ha crecido muchísimo haciendo todo lo contrario. Desde un lugar que a mí no me interesa, no me gusta, pero por lo menos demuestra Vietnam. que Vietnam es una de Vietnam, las economías que más crecen en el mundo. absolutamente. Brasil, sin ir más lejos, que si no hubiera tenido ese interrupto, si Lula hubiera podido gobernar 20 años seguidos, y por eso yo estoy a favor de la reelección indefinida, Indefinida. hoy Brasil estaríamos hablando de un país muy, 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 muy distinto al que era hace 30 años. Eh, y la diferencia en política, la diferencia entre 0 y 1 es infinitamente más larga que la que hay entre 1 y 2. Decir no hay alternativa se rompe cuando hay una alternativa, pero eso no significa que no pueda aparecer una segunda, una tercera, una cuarta. ¿Por qué? Porque el sistema chino no lo podríamos aplicar acá. El sistema chino está basado no solamente en la lectura del marxismo y demás, sino en una tradición de 5.000, 6.000, 7.000 años de vida comunitaria, de entender a la autoridad de cierta manera, de entender la comunidad de cierta manera, que en Occidente no tenemos. Entonces, el que quiera aplicar el modelo chino acá, se la va a poner. Y es más, yo como persona que quiere hacer todo lo que sea posible para frenar a los supermillonarios, no militaría por una revolución al estilo chino de Argentina, porque creo que, entre otras cosas, los chinos para llegar a donde están ahora pasaron 40 años horrendos, horrendos. Que no es lo que yo quiero para mi país, para mi hija, para las generaciones que vienen, y porque estamos en una época donde 40 años ya es un larguísimo plazo, porque todo se acelera mucho más que antes. Entonces, digo, yo en ese sentido, una de las cosas que me gustan del peronismo con respecto a otras variantes de la izquierda es que te dice, che, la vida tiene que ser mejor acá y ahora, y no una promesa teleológica de un futuro mejor. Pero más allá de eso, creo que lo valioso es entender que es mentira que no hay alternativa y que en todo caso el laburo es pensar cuál es la alternativa que funciona acá y ahora. Por dónde tiene que ir, cuáles tienen que ser sus principales banderas, que en el caso de Argentina, sin ninguna duda, tiene que ver con la soberanía. Digo, yo me parece que el FMI, el CIAD y todas esas cuestiones son elementos que la Argentina se tiene que sacar de encima si quiere crecer alguna vez. Tiene que ver con modificar, obviamente, el esquema productivo del país y tiene que ver también, sobre todo, con esto, con empezar a pensar de dónde tienen que salir los recursos para que todos los argentinos estén bien. Y es un poco la discusión que se están dando en tantos países hoy en día, no es tan distinta. Y también ahí hay que ver e imitar algo bueno que hizo la derecha, que es pensarse como un movimiento global, o por lo menos hemisférico. Eh, Me parece que en esta disyuntiva tan actual entre globalismo y nacionalismo, hay que pensar también una tercera vía, una tercera posición, un internacionalismo, porque al capital solamente se lo puede combatir a nivel global, pero donde sea justamente eso, un internacionalismo, donde cada país pueda definir cuáles son las mejores recetas para que su propia población viva mejor, sea más libre, sea más soberana, porque esas cosas no se pueden exportar. Todos los intentos por exportarlo hemos visto, tanto para un lado como para el otro, han sido bastante poco exitosos. Eh,
Estoy spoileando el capítulo como 9 ya del podcast, ¿no? Pero Sí, sí, sí. bueno, esta es una aclaración que tuve esta charla con Pablo, pero con bastantes personas que me dicen, no, porque quizás en el podcast puedes hacer tal cosa. Chicos, ya tengo todo pensado. Son 14 capítulos y sé que va exactamente en cada uno 14. de ellos. Sí, claro, 14 quiero llegar a hacer 7 Así que este llega año. hasta el para- 2026 finales. Espero terminar de hacer una primera temporada de 7 este año y 7 más el año que viene. Y mientras tanto escribir el libro, porque este es todo un gran borrador de un libro, que a esta altura estoy pensando que van a ser por lo menos 2 tomos, porque se me está yendo un poco de la mano. Justo los que escribió Engels, que no escribió Marx. Mirá, justo mencionás una cosita de la cual me parece interesante, por lo menos compartirte un pensamiento que tengo, que es que tal vez esta idea de defender a la democracia en términos abstractos, sin un contenido redistributivo realmente fuerte, puede terminar transformándose en un placebo peligroso, Sí, claro. tanto para nuestra libertad como para nuestro propio bienestar. Porque Lo ha sí. sido. Lo está haciendo. ¿Cuántas veces escuchamos ahora a la gente hablar? Hay que armar un gran frente antifascista, un cordón sanitario para detener al fascismo. Ya lo tenés adentro. Era antes. Era antes y con gente que ahora le levanta la mano para votarle todo a Milei. O sea, nunca existió eso. No. El fascista está organizándola dentro de la asamblea, está Claro. levantándolos. Claro. Esta idea de que se puede. Eso, ¿no? Nos juntamos una vez más y votamos todos lo mismo para salvar al país de las guerras del fascismo y después seguimos haciendo lo mismo que nos viene llevando hasta acá. Es la imagen del Frente de Todos. Es un poco también la imagen de la segunda presidencia de Dilma en Brasil y que fue lo que generó ese vacío de apoyo que permitió que le dieran un golpe. Eh, Esa cuestión, eso, ¿no? Lo que decía O'Donnell, esa ilusión de que podemos sostener esta situación, que bueno, es mala, pero no tan mala, cuando en realidad se está yendo todo al choto muy rápido. Entonces sí, sin duda que el hecho de ir a votar cada 2 años, hay un montón de mini placebos. Algunos que incluso no son placebos, es veneno que te lo venden como medicina. Por ejemplo, esta idea de que en las redes sociales la cancha está igualada, ¿no? En los medios de comunicación, en una relación asimétrica, ahora somos todos iguales. Cuando en realidad, mentira, está más desigualada que nunca, solo que vos no podés ver el tobogán porque el tobogán te lo están escondiendo. Es un algoritmo eh, Controla un multimillonario de que derecha, controla literalmente el tipo supremacista, que más hace rico que del estos mundo. nazis- Literalmente es un malo de James Bond. Es literalmente el tipo más Eso rico le del parece mundo. cero sospechoso. El tipo más rico del mundo, que banca nazis y está haciendo un cohete para irse a Marte cuando el planeta estalla. O sea, chicos, hola. ¿No se cuenta? No podría ser más claro. O sea, yo soy malo captando las indirectas, pero hasta yo me doy cuenta. Y el punto entonces es, claro, te dicen, ahora hay más democracia porque las redes sociales te dan más democracia. Chota. Y es todo lo contrario. Imagínense que viven en un país que dicen, miren, vota todo el mundo. Miren qué democráticos que somos que vota todo el mundo. Ahora, cuando vos ponés el sobre en la urna, vos no sabes si ese sobre vale un voto, vale 10 votos o vale 100 votos. Y tampoco sabes cuál es el criterio por el cual algunos sobres valen un voto, otros 10 votos y otros 100 votos. Y es más, hasta a lo mejor cambian ese criterio después de que ya votó todo el mundo. ¿Alguien diría que ahí el derecho al voto está garantizado? Mm. En el mejor de los casos sería voto calificado. Sí, 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 sí. Bueno, ¿por qué entonces decimos que en las redes sociales está garantizado el derecho a la libertad de expresión? En el mejor de los casos deberíamos hablar de libertad de expresión calificada. Porque hay la libertad de expresión de Elon Musk para contarme que le está yendo re bien jugando al Diablo 4 vale mucho más que la de cualquier otro. Si él quiere que eso, vos en TX lo puedes tener bloqueado y te aparecen sus tweets contándote que está jugando al Diablo 4. Entonces, están esos placebos, que algunos son instituciones que fueron vaciadas de un sentido que antes tenían y otras son instituciones nuevas a las cuales te venden como que tienen un sentido que en realidad no tienen. Pero sí, claramente estamos en una época en donde las termitas se están comiendo las vigas, pero las paredes y los techos todavía hay gente que está tranquila y dice la casa no se está viniendo abajo, porque todavía no se terminaron de caer.
Lo que nos lleva claramente a la situación en la cual vemos el vaciamiento interno de nuestra propia política nacional. Absoluta y total. Mm, Absoluta y Todas total. las señales están ahí, como así estamos hablando de la normalización, por ejemplo, de la represión en la calle con lo que fue la situación de ayer Sí. y el periodista de C5N que es baleado en vivo y en directo. Sí. Sí, sí, sí. Y los jubilados a los que les van a pegar todos los miércoles religiosamente. Religiosamente hay más policías que jubilados, salvo esas miércoles donde Es un se suman a la presupuesto aún mayor del que capaz podría Pero suponer no una tiene que mejora. ver con el gasto. No tiene que ver con el gasto. Tiene que ver con el orden. Porque el neoliberalismo no tiene que ver con el superávit. Tiene que ver con el orden. Tienen que ver con ordenar las instituciones para que el capital pueda reproducirse más fértilmente. Eh, si el gobierno no hubiera decidido reprimir a los jubilados todos los miércoles, hoy todos los miércoles habría 25 jubilados enfrente del Congreso y nadie les daría bola. El Congreso, el gobierno quiere mantener toda la semana su show de represión. Está clarísimo eso. Es evidente. ¿Para qué viene Kristi Noem, que es la jefa de la CSS de Trump, de la policía antimigratoria, que ahora es antimigratoria, anti-manifestaciones políticas, en cualquier momento va a ser... ¿Para qué viene a la Tienen Argentina? prisiones especiales para menores de edad. No viene a la Argentina para firmar un papel que dice que quizás podemos entrar al Mundial el año que viene sin hacer el trámite de la visa. Chicos, esas cosas las resuelven por teléfono. No se involucran ni siquiera a una funcionaria de esa altura. ¿Por qué vino 3 días después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a la Argentina? Secretario del Tesoro, el ministro de Economía de Trump. Un tipo que salió de Estados Unidos para ir, si no me equivoco, solamente a Ucrania, a Inglaterra y a México. País vecino, país en guerra, socio histórico. ¿Por qué vino a la Argentina? Si tuvieron unas reuniones, no anunciaron prácticamente nada. Digo, ahí hay una agenda oculta sin ninguna duda. Y el vaciamiento de la política pasa también un poco por ahí. Le estás entregando a otro Estado la toma de decisiones en cuestiones muy importantes. En cuestiones económicas, en cuestiones diplomáticas. Argentina está votando alineado con Estados Unidos como nunca, ni siquiera en la época de Menem. Decisiones de defensa, decisiones geopolíticas. Son justamente las materias donde Estados Unidos nos ve a nosotros como una extensión de su poder. Nos ve como un Argentina has a protectorado. problem. It's not a problem. Es a solution. It's Lamelas. lamelas. Nos ven. Esa declaración de Lamelas tiene una genealogía. Hace 3 meses lo decía Cristalina Georgieva, ¿se acuerdan? Sí. Yo Hay que pensé apoyar ibas a a. decir que es un gusano, pero No, también. es otra genealogía. Sí. No me refería a su genealogía personal, sino a la idea. Porque está también eso. Cristalina Georgieva hace 3, 4 meses diciendo hay que apoyar a Milei en las elecciones de medio término. Las declaraciones de Laura Richardson hace un par de años hablando de los recursos argentinos como propios. Esperamos que la población apoye esto, dijo. Sí. Y si no la apoya, mala suerte, vamos a tener que bombardearlos. Sí, Es la parte que faltó, ¿no es cierto? Y un presidente argentino que parece más un representante de Estados Unidos acá que viceversa. Un Javier Virrey parecería por momentos. Es buena, Y Javier. buena. La tenías guardadita. No, la usé en algunas notas. Lo usé en la nota en la que también hablo de la diplomacia incel, que es otro concepto interesante. ¿Puedes desarrollar eso? Sí, Porque, o sea, te iba a decir, me gusta ese tema, pero no me gusta ese tema. O sea, No. no me gustan especialmente los incels. ¿te acuerdas ese episodio de Milei yendo a Miami a ver si rajeteaba una foto con Trump? Sí, A ver, Milei es alguien que no sabe negociar, partamos de esa base. sí. Milei cree que hay gente que está por abajo de él, a la cual él le manda, hay gente que está por arriba de él, a la cual él tiene que satisfacer. Y Milei fue, no como un presidente que se encuentra con otro presidente, que arregla una reunión, que fue a pararse como un fan en la puerta a ver si salía para sacarse una foto. Eh, y entonces muchos me preguntan, ¿pero qué le pide Estados Unidos a Milei a cambio de...? No hay una cuestión de pedir o no. Milei entrega todo
a la espera de que ese amor incondicional alguna vez sea correspondido. Por eso diplomacia incel, ¿no? Él no negocia en Estados Unidos. Él le dice a Estados Unidos, ¿querés Tierra del Fuego? Te doy Tierra del Fuego. ¿Querés la hidrovía? Te doy la hidrovía. ¿Querés IMSA? Te doy IMSA. ¿Querés que me saque a los chinos encima? Y en ningún momento dice, che, pero pará. ¿Y a cambio qué? Él espera que su devoción se transforme mágicamente en una reciprocidad, que es algo muy del incel, ¿no? Y no pasa como les pasa a los incels, digamos. No te la vas a coger. Claro, vos no te lo vas a coger a Estados Unidos, macho. No llegás, te tenés que subir un banquito. Sobre todo Milei. Claro. Entonces me parece que pasa un poco eso. Se está entregando al país en un marco de un mundo, además, donde estamos viendo que ya no tenemos la seguridad de, bueno, van a venir, van a hacer algunos negocios, nos van a hacer mierda algunos sectores estratégicos y después se van a ir. No, estamos hablando en una época donde se están anexando territorios, donde, digo, todos los años pasa. Pasa en Europa Oriental con la invasión de Rusia-Ucrania, pasa en el Medio Oriente, en Israel, pero también entre Azerbaiyán y Armenia. Muchas de las certezas que teníamos sobre cómo funcionaba la política internacional están cambiando. Y están cambiando en un ámbito donde siempre lo supimos. Cuando no hay un acuerdo muy generalizado sobre las cosas, es la ley de la selva. Y nosotros estamos saliendo disfrazados de cervatillos. Justo. Cosplay de la mamá de Bambi. Sí. Ay, Dios. No, bueno, estaba pensando un poco en eso también, que tiene que ver con la línea comunicacional de Milei y todo su séquito, que en concordancia con su situación, estar en situación de títere, digamos, como está Argentina en este momento, especialmente títere, revisar todos los temas de agenda, que ninguno se corresponde, o sea, claramente podemos ver un correlato entre lo que estoy diciendo con la cantidad de viajes de Milei dentro del país y cuándo van afuera. De que son agendas de internet replicadas en la agenda oficial, o por lo menos ese tipo de agendas que se pueden replicar internacionalmente, que es como Milei termina siendo un representante para esa derecha alternativa mundial, el cual se lo toma de ejemplo y te das cuenta que claramente su papel es propagandístico, no es para su propio pueblo, porque si queremos considerarlo más o menos, el gran problema que tenía Argentina era la inflación. Hoy en día ves todos los mapitas y decís, bueno, la inflación bajó considerablemente. Y ahora Milei es como decir, bueno, ¿qué haces dentro de tu país? No, básicamente no te mostrás, vas a recibir premios internacionales como para decir, che, qué capo que sos, incluso cuando el propio reconocimiento no surge desde las bases del propio país que gobernás. Pero ni siquiera son premios internacionales. Premios internacionales. Les arman. Eso es lo que quiero decir. Son cumples de 15 para Milei. Por eso. Pero sí, Milei mira la agenda de Twitter. Milei cuando habla del virus, ¿le está hablando a los argentinos o le está hablando a Elon Musk? No. Personalmente a él, que tiene una cruzada Cuando dice personal y la gente contra eso. Yo estoy seguro, Milei tuitea y después se va a fijar, a meterle F5 a ver cuándo entra el like de Elon. O lo que me parece más grave todavía, todo este chiste del plan Patria Grande. Por esto fue por lo que me denunció Milei. Por decir que el plan Patria Grande, que no sé si vieron, pero es supuestamente el kirchnerismo, a partir de 2006, habilitó el ingreso de inmigrantes de países limítrofes para que los argentinos pierdan peso en las es elecciones. básicamente una teoría nazi. Es la teoría del gran teoría reemplazo, que es una teoría literalmente nazi. Y la están difundiendo desde medios de comunicación oficiales o paraoficiales. Digo, figuras como Mariano Pérez, que tiene línea directa a la Casa Rosada y era uno de los que hablaba del plan Patria Grande. O te llevan a Oscar Pacet, arquero de San Lorenzo, a Neura, a hablar de por qué el plan Patria Grande y nos llenaron de inmigrantes. Y Milei habla de que va a sacar una ley anti-inmigración. Argentina tiene pocos inmigrantes, no muchos. Deberíamos ser 100 millones de tipos para que este país tenga sentido. Es como ahora que descubrieron que de repente hay musulmanes en este país. Y digo, ¿de dónde pensaron que salía Menem? Que estaban tan contentos con el turco, le decían. ¡Qué grande el turco! Y no era de Turquía, lamento decirte que no era de Turquía.
O esa mezquita apareció en Palermo. Fue como. No, pero- Apareció en Igual, 2000. eso es muy de nenazi de Capital Federal y el primer cordón del conurbano. Total. Porque la población venida del Líbano, de Siria y demás, Vas a en toda la zona de Tucumán. Tucumán, San Juan. Vas a una casa de empanadas tucumanas típicas y tienen de carne y Y fatay. y el fatay al lado, es fija. Le dicen distinto, depende de qué lado del Éufrates vino la familia, pero. Y al hummus no le dicen hummus. ¿Cómo le Le hummus. Ah, bueno. Bueno, sí, es como- sí. Pero es eso, compran conflictos de afuera para llenar el espacio con algo, porque si tienen que hablar de lo que está pasando acá, no tienen de dónde agarrarse. El problema es ese, que vos también podés elegir qué conspiración comprar. Si justo vas a elegir la más nazi de toda la estantería, amigo, y entonces un poquito nazi quizás sos. Sí, es como. Bueno, pasó similar con el tema del marxismo cultural. Acá se termina cuajando a partir de los trabajos de Agustín Laje, Sí. cuando él Ibas a decir pensamientos, pero es incluso más incorrecto que Sí, es trabajo. más incorrecto que trabajo, pues en todo caso. Estoy Sí. seguro que hizo con el sudor de sus dedos sucios, Pegajosos. llenos de pegajosos, llenos de Doritos y Monster en el lavadero de la casa de su mamá. Sobre el marxismo cultural, que es una teoría de conspiración antisemita, que acá porque no teníamos ese acervo nazi que estaba tan vigente en Europa, pero era como, Janko, vos nombrás esto en Europa y sos, ¿cómo se llama? Breivik, Sí, sí. el de Noruega. Es que la teoría del gran reemplazo literalmente sirvió de inspiración a muchos casos de ataques terroristas asesinos. Los casos ¿se acuerdan en Nueva Zelanda el tipo que atacó 2 mezquitas, la transmitió En en Facebook. vivo por Facebook? Dejó escrito un manifiesto donde citaba pedazos de la teoría del gran reemplazo, entre comillas. El caso de un tipo que entró a un supermercado en Buffalo, en Estados Unidos, al norte de Nueva York, y empezó a disparar, también había dejado escrito. Y estamos importando ese tipo de forradas y al mismo tiempo permitiendo la importación de armas largas, la venta, regulando la venta de armas. El otro día, no sé si vieron la foto que se viralizó de un tipo esperando el colectivo en Avellaneda, mostrando el chumbo. Qué mal vestido que estaba. Bueno, ni hablar, pero digo, cuando empiecen a haber tragedias que antes en la Argentina no había, va a ser culpa de Milei. Cuando a un loco empieza a disparar, eso no era parte ni de nuestra cultura, De hecho- y están haciendo todo para que suceda, loco. De hecho, pasó en la marcha federal universitaria que tiraron la bandina desde un edificio a la gente que marchaba, por ejemplo, y eso es un poquito de lo que se va alimentando de eso, de decir, hay Si que... somos parásitos mentales, lo único que uno hace con un parásito es determinarlo. O el virus Cuca, ¿se acuerdan del videito ese del virus Cuca? Sí. Ese es discurso nazi de manual. Bueno, por eso también lo demandaron a Ariel Ijala. Pero ahí Qué paradoja. sirve para algo eso, que es para darse cuenta de qué es lo que le molesta. Le molesta que le digan nazi, sigamos diciéndole nazi. Yo tengo mis argumentos. Podemos hacer, si quieren, 3 horas de programa de por qué. Pero ellos le dicen comunista a los semáforos, a Rodríguez Larreta. ¿Me voy a tener que justificar yo por decirle nazi a un nazi? Dejémonos de joder. Sí, de hecho, el otro día en Tarde pero Dialéctico estuvimos hablando con Diego Stulberg, que él decía que más allá de que podemos ponernos a discutir si técnicamente es, técnicamente no es, cuando se da la marcha antifascista y del orgullo antifascista y orgullo antirracista, era la primera vez que, si bien la denominación es por oposición, es la primera vez que definimos al otro y por eso nosotros nos definimos a nosotros mismos. Que es un término que nosotros mismos agarramos. Como decir, bueno, mirá, nosotros somos antifascistas porque ustedes son los fascistas. Sí. Que es algo que durante un montón de tiempo no podíamos lograr definir porque también teníamos en ese mismo ejercicio crítico, no estoy diciendo que de un lado seamos todos re cerebrudos y del otro sean todos unos estúpidos, hay cositas, pero ellos le dicen comunista absolutamente todo. ¿Por qué vos terminás en esa película hay muchas mujeres, es comunismo. Hay muchas mujeres, es ¿No? comunismo. Es Digo, como- che, ¿en qué parte del capital cambio- Marx el dice que el cupo de género es comunista? El cambio climático es de algo del socialismo, del marxismo cultural, dijo Milei.
Sí, bueno, pero también tiene toda esa construcción histórica de que ellos terminan transformando al comunismo en el intervencionismo estatal en favor de la redistribución, porque después, obviamente, hablan como intervencionismo estatal, pero no hablan de cuando el Estado. Sí, cagar a palos a los jubilados con la policía también es Eso intervencionismo también es estatal. estatismo, Y dar che. tasas del 65% a los bancos porque se También. quedan los pesos. Estatizar deuda privada también, ese tipo de acciones, que ellos son un poco, son muy hábiles. Bueno, pero eso es lo que te decía antes, y esto es algo que no lo inventé yo, está bastante estudiado. La diferencia entre el liberalismo clásico y el neoliberalismo es que el liberalismo clásico creía efectivamente que había tal cosa como un equilibrio de mercado, que si uno no se metía, las cosas funcionaban. El neoliberalismo en ese sentido es hijo de la experiencia de posguerra, de la guerra y de la posguerra. La guerra es la que hizo que todas las economías de los países grandes del mundo se volvieran centralmente organizadas, porque cuando estás en una guerra mundial no hay mucho margen, y entonces los dueños de las fábricas en Estados Unidos fabricaban lo que el gobierno de Estados Unidos les decía que tenía que fabricar y no lo que ellos querían. Y lo mismo en Inglaterra, y lo mismo digo, eh, entonces, el keynesianismo, la Unión Soviética, el estado de bienestar europeo, todo eso vuelve obsoleto la idea de El dejarse orden y dejar pasar, espontáneo. de no meterse. Entonces, ¿qué es el neoliberalismo? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es meternos para garantizar que el capital tenga las mejores condiciones posibles para reproducirse. Claro, si lo contás así, nadie te va a creer. Entonces, ¿qué haces? Bueno, todas las manganetas, primero, de seguir diciendo que crees en el libre mercado, aunque sea mentira, y segundo, de construir esta idea de no hay alternativa, el liberalismo era el opuesto antitético de, si se quiere, el justicialismo, el comunismo, el intervencionismo estatal. ¿No? Uno decía hay que intervenir, el otro decía está mal intervenir, hay que hacer lo contrario. ¿Cuál es el truco del neoliberalismo? El neoliberalismo no dice el estado de bienestar era malo, porque la gente estaba contenta con el estado de bienestar. Te dice era demasiado bueno. Y la verdad es que se nos fue de las manos, entonces hay que empezar a recortarlo. Porque así tan grande no va a funcionar y en algún momento va a chocar. ¿No ven cómo está chocando? Entonces cada vez que hace una reforma, te va un poco peor, pero le echaban la culpa no a la reforma que habían hecho, sino a la herencia que no estaban terminando de desarmar. Ese es el truco Como ahora. dialéctico, digamos, de decir nosotros no estamos en contra del estado de bienestar, ¿eh? Yo te entiendo, vos estás contento de tener una jubilación, de que tus pibes vayan a la escuela, no, pero si vos querés que eso siga pasando, hay que empezar a recortar aquí y allá, y te descuidás y 50 años más tarde no queda nada. Ahora, yo creo que de alguna manera eh, fascismo neoliberal, por decirle esta etapa de la historia, donde los mecanismos disciplinadores del neoliberalismo y del fascismo se conjugan, se presenta a sí mismo en el discurso público como la antítesis de este marxismo imaginario contra el que pelean. Por eso ahí creo que el siguiente paso que hay que hacer es dejar de buscarse en el lugar antitético, porque él está diseñado para eso, y obvio que uno siente la tentación de decir voy a hacer todo lo contrario de Milei. Pero Milei está diseñado para que si vos te pones en el lugar todo lo contrario de él en todo, pierdas. Porque básicamente es el resultado de la reacción del malestar que había contra lo que había antes. Hay que dar el movimiento que haga que Milei sea lo que había antes y uno presentarse como algo distinto que está después. Ser uno, la superación dialéctica de esa antítesis, que además es una antítesis imaginaria, insisto, porque el marxismo que ellos combaten no existe, pero que hay que hacer ese esfuerzo de soltar un poco. Incluso algunas cosas con las que uno está de acuerdo, algunas experiencias del pasado que uno ha celebrado y que sigue considerando positivas, porque lo importante no es tener razón sobre aquello, sino empezar a influir sobre lo que nos va a pasar ahora, mañana, en un año o en 5. Y para eso hay que mostrarse no como todo lo opuesto a mi ley, sino como una superación de esa dicotomía. Sí, también porque se termina abogando. Me pasa, por ejemplo, cuando a mí hay algo que me da mucha bronca, que es leer ciertas, es como gente que empieza a pensar ya en este momento, bueno, ¿cómo revertimos esta situación?
y termina siendo más un tema de replicar ciertas prácticas que hace el propio Milei, que es decir, che, funcionan solo para él. Por ejemplo, plantear la posibilidad de una radicalización retórica del progresismo, que es como, te reamo, aguante la distribución de la riqueza con la peor de las ondas. Y es como, no funciona, porque eso apela a sentimientos específicos que se cocinan y que muchas veces parten de nociones del sentido común que se han construido históricamente y que desde el día uno de vida de esa persona vos no vas a venir a combatir tratando de revertir esa situación con una conversión de Twitter. Entonces, a veces pienso que hay como una cierto grado, particularmente de las dirigencias, pero sin dudas, además considero que también hay cierto grado de complicidad. Hoy en día la forma de subsistir que tienen muchos es la mera oposición Sí, sí, testimonial, trabajar de opositores. y ver si en algún momento pueden llegar a agarrar un pedazo de torta más y pueden volver a recuperar su posición como burócratas. Pero es un poco desalentador porque también hay muchas personas que todavía se niegan a hacer un duelo en ese sentido che, la democracia como vos la conocés ya no está. Estamos en un otro estadio de la democracia, mucho más desquebrajada, y terminar o tratar de conmover a las personas apelando a aquello que supongo que por falta de empatía no quieren asumir que ellos son el propio problema, en el sentido de, bueno, como lo dijiste vos al principio, nos terminamos transformando en defensores de un Estado que no le daba beneficios a nadie, O que o... sí les daba, pero que no genera satisfacción en nadie. Porque esa es otra. La gente no va a votar haciendo una listita de cosas buenas, cosas malas. Total. Eh, 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 Hay que intelectualizarlo porque la política es Sí, una sí, labor sí. intelectual, pero en la última estación, cuando llega al puerto, ese último proceso de descarga pasa por algo mucho más emocional que intelectual. Y eso es algo que la derecha se dio cuenta, que esta derecha de esta época se dio cuenta y que la izquierda todavía no termina de entender. Eh, hay una idea eh, que leí en un artículo, no me acuerdo del autor ahora, no lo quiero citar mal, que hablaba del Partido Demócrata de Estados Unidos, pero que insisto, los problemas de la izquierda en todo el mundo, me van a decir, los demócratas no son de izquierda, bueno, Sí, sí. eh, Entiendo. whatever. Los problemas de la oposición a la ultraderecha en todo el mundo son más o menos lo mismo, falta de idea, falta de representatividad, falta de conexión, etcétera. Y decía algo muy interesante, que es, los peronistas se concentraron, se volvieron demasiado pragmáticos. Detectan un problema y van y lo resuelven. En el mejor de los casos, hay que hacer una obra acá, no se hable más, vamos y se hace esa obra. ¿Por qué? Porque hacía falta. El pragmatismo no tiene épica. El pragmatismo carece de épica. Uno para tener épica tiene que darle un sentido a las cosas que hacen y no simplemente las hicimos porque había que hacerlos. Había una necesidad, había un derecho. Todo bien, estoy de acuerdo en ese pragmatismo a la hora de actuar, pero vos lo tenés que acompañar políticamente con valores. Esto lo estamos haciendo porque es lo que hay que hacer, porque es lo correcto. La derecha habla todo el tiempo de valores, después se caga en esos valores. Después actúa de forma contraria, pero lo que le llega a mucha gente es ese mensaje hablando de valores con los que coincide. Y eso le permite generar un vínculo con el emisor de ese discurso, de ese mensaje. Si vos te vas acá a la esquina, pleno centro porteño, y parás a 100 personas y les decís, tenés por un lado el peronismo y por el otro lado a los libertarios. ¿Cuál de estos dos partidos es el partido que más ha beneficiado a los planeros? Y 95 te van a decir el peronismo. Algunos peronistas incluso. Obvio. ¿Y cuál fue el que ha pensado más en los trabajadores? Y probablemente quizás no 95, pero 80 te van a decir que la Libertad Avanza. La Libertad Avanza más que duplicó la AUH y a la vez destruyó 300.000 puestos de trabajo en un año y medio. Ahora, ellos cuando hablan de valores, hablan del valor del trabajo, hablan de todo eso. Y es un discurso que no tenemos que regalárselos. Hay valores digo, no seamos tan posmo. Eh, Hay valores que recuperar y eso no significa necesariamente, aunque no esté mal, un regreso a la espiritualidad que es un debate de estos meses, de este último año, ¿no? De los jóvenes que redescubrieron el catolicismo y demás.
Si el catolicismo te funciona, bárbaro. Si te funciona el psicoanálisis, bárbaro. Cada uno lidia con la incerteza de lo absoluto de la manera que le queda mejor. No. Pero el punto es que un movimiento político no puede ser solo pragmatismo, tiene que tener también valores. Hay que recuperar ese discurso de valores. ¿Por qué? Porque son los valores el vehículo que te permite proyectar hacia el futuro. El pragmatismo es imposible proyectar pragmatismo hasta el futuro. ¿Qué vas a necesitar en 6 meses, en un año, en 5 años, en 10? No lo necesitas. Por definición, el pragmatismo va a decidir en el momento qué hacer. En cambio, cuando vos hablas de valores, hablas de algo que se supone que permanece en el tiempo. Después tenés a los chantas como Guillermo Montenegro, que hace un año te hacía te hacía un amparo para frenar la exploración de la cuenca de Mar del Plata y ahora dice que hay que explotar todo y a la mierda con los pececitos, digamos, ¿no? Patea a una sí, persona en sí. situación de calle. Sí, pero digo, más allá de los hipócritas de siempre, eh, desde la izquierda, desde todos los que no somos supermillonarios, ni queremos ser, ni somos fans de supermillonarios, Todos aquellos que se ganan el pan con el sudor de su frente. todos aquellos que nos ganamos el pan con el sudor de nuestra frente, tenemos que empezar a pensar un poco más en términos de valores para... Porque la gente también recibe la política a través de eso y no solo a través del frío resultadismo, ¿no? Sí, porque también creo que se termina transformando el poder por el poder en sí mismo, como fin y no como vehículo para una verdadera transformación social. Sí, pero la pregunta es, ¿eso es una causa o es una consecuencia? Cuando el ejercicio del poder no te va a permitir la transformación social, hagas lo que hagas, porque está tan desequilibrado todo que sabes que aunque lo intentes no vas a llegar. Bueno, entonces el incentivo es a tratar de no romper nada, ¿no? Bueno, sigamos ahí, vamos por el medio y llegamos y después que el problema sea de otro. Eh, Ese también es el gran drama de que haya pegado tanto el de no hay alternativa. Que nos corta no solamente la posibilidad de hacer lo que queremos con nuestras vidas o de tener las políticas que queremos, sino la idea de imaginar algo distinto. Bueno, todo eso que hablábamos más temprano, Fisher, el realismo capitalista y demás, el capitalismo, esta frase famosa, ¿no? Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Eh, Chicos, miren a China, no hace falta imaginarlo, está ahí. No el fin del capitalismo, el fin del capitalismo como único Como alternativa, escenario posible. digamos. Claro. Eh, entonces, todo lo que ustedes dicen que funciona mejor o peor, pero hay que hacerlo igual porque no hay alternativa, es mentira. Veamos que funciona bien, veamos que funciona mal. Sí, que funciona bien. Bueno, cobrarle impuestos a los que tienen mucha plata, muchos impuestos y después distribuirlos de manera inteligente, estratégica y demás. Que funciona mal, recortar, ajustar, achicar, todo eso ya está clarísimo para alguien que lo vio. Si vas con un marciano sin anteojeras ideológicas y le mostrás los números, no tendría ninguna duda que Son boludos ustedes. son unos zorros. boludos. Son una manga de boludos, sí, claro. Pero también inculcar valores encima de eso. Porque con el pragmatismo, con tener razón nunca alcanza. Y siempre en política es preferible ganar a tener razón. Primero gana. Después vas a tener un montón de tiempo para tener razón desde un lugar donde podés hacer las cosas mejores para la gente. Porque si primero elegís tener razón y perdés, te quedás en el testimonio, en la denuncia, afuera Yankees de Alaska. No sé, a mí por lo menos me parece la política es otra cosa. Ahí vos mencionás la palabra radicalización hace un rato. Hay un libro brillante, pero brillante, de lo mejor que leí haciendo esta investigación. Además tiene dos grandes virtudes. Una es que está editado acá en la Argentina y la otra que es breve. Te lo lees en una sentada de colectivo. Se llama Bolsonarismo y extrema derecha global. Es de un filósofo que se llama Rodrigo Lo Núñez. entrevisté. Él lo entrevistó. Crack. Pero es una. Bueno, ¿vos te acordás de la última página de ese libro? Yo terminé de leer ese libro, estaba solo en mi casa, me paré y me puse a aplaudir. Y no estoy exagerando, les juro que hice eso. Y lo siguiente que hice fue buscarlo en Instagram, mandarle un mensaje diciendo, macho, acabo de terminar de leer tu libro, me paré y me puse a aplaudir. Sos un genio. Básicamente, todo el libro es muy bueno y tiene muchas ideas muy valiosas. Yo lo cito todo el tiempo, le robé mucho. Pero el final, él dice, ante la dificultad para encontrar una alternativa política, y la realidad de una derecha que se radicalizaba, la izquierda decidió radicalizarse de la única manera que podía, en su identidad. Radicalizar el qué soy yo.
y encerrarse en esa radicalización de la identidad. Y así no es como se hace política. Y él define que hacer política radicalmente, dice, hacer política implica medir las fuerzas posibles y hacer el cambio que te permiten las fuerzas posibles. Hacer política radicalmente, lo que hay que hacer es siempre estar empujando un poquitito el límite de lo que es posible para plantar una nueva valla y a partir de ahí buscar un límite posible que hasta ayer no era posible. Ir moviendo permanentemente la barrera de lo posible. ¿Qué es lo que hizo la derecha durante los últimos 10 años sin que nos diéramos cuenta? Abajo Correr de el nuestras extremo narices. centro. Nos siempre. fueron corriendo, hasta que se naturalizaron cosas que hace 10 años eran impensadas. Y por otro lado, algunas cosas que hace 10 años eran sentido común y parecen muy a la izquierda. Entonces me parece que pasa un poco por ahí, por ir volviendo a ponerse, bueno, de nuevo vuelvo a lo mismo, no pensarse siempre a la defensiva, no pensarse siempre en la resistencia, sino pensar en construir a partir de lo que tenemos ahora, porque las resistencias tarde o temprano se agotan y son pasadas por arriba por el opresor, eso es algo histórico, excepto que contraataquen y ganen. ¿Sí? Hay que encontrar la ventanita de la estrella de la muerte. No sé cómo pero pasa un poco por ahí. Resistir es ganar tiempo hasta que podés dar un contraataque que te sirva para cambiar el equilibrio de fuerzas. Bueno, yo siento que la política en la Argentina, pero también en buena parte de Occidente, o está volcada al aceleracionismo de vamos para acá, que se concentre más la guita, la tecnología, y en unos años tendremos una raza de supermillonarios inmortales que van a poder reconstruir su cuerpo cada parte que se les vaya fallando, y el resto de la gente viviendo tipo Mad Max, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, o empezamos a pensar, además de ganar tiempo, además de resistir, cómo damos ese golpe, ese contraataque, cómo cambiamos la dinámica de este conflicto en el cual, por lo menos, desde el principio de la década de los 80, nos vienen ganando todos los partidos uno tras del otro. Qué declaración fuerte. Creo que ese es un buen cierre. Me parece que es una buena declaración para cerrar, Nico. La verdad que muchísimas gracias por haber venido. Estaríamos mucho tiempo más a hablar. Esto probablemente dejamos la puerta abierta para A Dos Bolches 2. Cuando se caiga un invitado te pegas un tubal. Venite porque Ernesto Tenenbaum no quiso venir. Le sugerí a él, sino que podíamos, hay otro formato posible para más adelante explorar, que es, entran un comunista, un anarquista y un peronista a un bar. Sí, Pero para eso necesitamos el bar también. Sí, Hay que hacerlo con un bar. pero se consigue. Vos, dueño de bar, ¿querés llevarte las flores de hacer posible este momento? Pensalo. Pero gracias, Nico, por haber venido. La verdad que es un honorazo a poder hablar estos temas y formar parte de este ciclo. Cuando quieras, sos bienvenido de nuevo. Gracias, Pablo, por Es un haberte placer. arrimado el día de hoy. Y nada, ¿alguna cosa que quieras decirle a la cámara ahí? Gracias, Destruila. chicos, por la invitación. Hay que aprovechar todos los espacios donde se puedan hablar de estas cosas porque no son tantos y es muy importante. Y busquen Estado de Malestar en YouTube. Pueden buscarlo, Estado de Malestar, Nicolantos, el Destape, y les aparece. Hay 2 capítulos, el primero y el segundo hasta ahora. En agosto sale el tercero. Si no, entran a mi perfil de Instagram, @Nicolantos, y ahí están los links a absolutamente todo. Tengo un grupo de difusión donde también voy pasando quizás algún adelantito, hago alguna cosita y demás. Y bueno, y hasta la victoria siempre, ¿no? Hasta la victoria siempre. O por lo menos lo que haya en el intento. Lo que haya en el intento y todos los que logren sobrevivir hasta el final. Igual tablas con mucho daño del otro lado también sirve.